Quiero que abra su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16, versículo bien conocido. Dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor bien fuerte. Y fíjense que en ese versículo nos está hablando de dos cosas importantes: de la confesión, ¿verdad?, que tiene que ver con una parte del arrepentimiento importante, y la oración. Y nos está diciendo la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen eso? Y como dice que puede mucho, yo quiero hablar de las cosas que pueden hacer la oración y el arrepentimiento. 7 cosas que pueden hacer o que hace la oración y el arrepentimiento en nuestra vida. Y quiero que miremos un texto muy especial que está allí en la Biblia, en Job capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 13 al 19. Son 7 versículos, pero esto es precioso. Les voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice de la siguiente manera, escuche: si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, aquí está hablando de oración, y dice: y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, aquí está hablando de arrepentimiento. Dice: por ello podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tus tristezas o pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño, y muchos te buscarán para pedir tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una promesa preciosa de la Biblia. Y yo quiero que hoy estudiemos esa promesa que está allí en la palabra del Señor, y que miremos cuáles son las 7 cosas que, según este pasaje de la Biblia, la oración y el arrepentimiento hacen en nuestras vidas. Quiero que revisemos el versículo 13, lo que yo le voy a llamar en esta noche las condiciones de la promesa, las condiciones de esta promesa de oración y arrepentimiento. Fíjese, empieza con una palabra importante: sí, y ese sí es un sí condicional. Es una palabra que expresa una condición, y está diciendo: si ustedes de todo corazón elevan sus manos y se disponen a rogarle a Dios. Lo primero que hay que hacer es rogar, suplicar, orar a Dios. Y la Biblia dice: si ustedes ruegan a Dios. Y segundo, dice: y si, otra vez está la condición, y si se arrepienten de toda maldad y alejan de su casa la iniquidad. Fíjese que para que podamos ver el resultado que vamos a hablar hoy, los 7 beneficios que vamos a hablar hoy, ahí expresa una condición: si ustedes ruegan, oran. Nos habla de la oración, de la intimidad, de la comunión, de la persona que se acerca a Dios en clamor. Y segundo, del arrepentimiento. Esto va de la mano. El venir reconociendo los pecados, el venir en oración a hacer una confesión, a decirle: Señor, yo he pecado, yo he fallado, te pido perdón, me arrepiento. Dice: si eso es de corazón hecho, entonces van a pasar las siguientes cosas. Número 1, las 7 cosas que hace la oración de arrepentimiento. Número 1, dice el versículo 15: podrás levantar la cara limpia de pecado.
Y eso nos está hablando, número uno, de que la oración y el arrepentimiento lo primero que hacen es echar fuera de nuestra vida la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza. Fíjense que dice ustedes, si ruegan y se arrepienten, ustedes van a poder levantar la cara limpia de pecado. Y me gusta como lo dice la versión internacional. Dice, entonces podrás llevar la frente en alto. Eso hace la oración y el arrepentimiento en conjunto. Hacen que tú y yo podamos vivir con la frente en alto. Fíjense, quiero mostrarles una imagen, pon la imagen que está allá adelante. Esta es una banda de criminales. Algo terrible tendrían que estar haciendo para que estén como están. Fueron apresados por la policía. Pero ustedes, ¿qué notan en todos ellos? Que están con la cabeza agachada. Eso es una reacción natural de vergüenza y de culpa, ¿cierto? ¿Por qué ellos están así? Mírese usted, todas las veces que usted vea noticias cuando apresan a alguien, siempre lo primero que hace es agachar la cabeza, porque así es el pecado. El pecado trae una culpabilidad terrible y trae una vergüenza. Nadie se siente orgulloso del pecado, de ser un criminal, de ser atrapado como si fueran animales peligrosos. Y esto mismo que pasa en lo físico, pasa en el mundo espiritual cuando nosotros fallamos. Y hemos hablado aquí muchas veces de que todos fallamos. Cuando fallamos, cuando pecamos, pues inmediatamente abrimos puertas al enemigo. Y hay una cosa que al enemigo le gusta mucho hacer y es acusar, traer sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de condenación. Por eso la Biblia le llama al enemigo en Apocalipsis el acusador de los hermanos. Entonces, obviamente, cuando nosotros hemos fallado, hemos cometido un error, nos hemos descuidado espiritualmente, lo que va a venir a nuestra vida es un sentimiento de culpa y de vergüenza y de condenación. El enemigo te echa dedo, te pone sentimientos donde tú te piensas un hipócrita, te sientes mal, no eres capaz de levantar las manos, sabes que estás mal. Y el enemigo va a jugar contigo. Ahora, lo que está diciendo la Biblia es que si nosotros en medio de cualquier situación, en medio de cualquier inclusive falla, venimos y rogamos a Dios y nos arrepentimos de todo corazón, lo primero que va a hacer Dios es que va a hacer que nosotros podamos levantar nuestra cara en limpio, podamos levantar nuestra cabeza. Es decir, va a quitar de nuestra vida todo sentimiento de culpabilidad, de condenación, de vergüenza. Fíjese usted que, quiero ilustrárselos con un caso bíblico. La Biblia nos muestra a un hombre que según la Biblia tenía un corazón conforme al de Dios, David. David fue un hombre que amó a Dios con todo su ser, un adorador. Pero la Biblia nos muestra que fue un hombre que se equivocó también, le falló al Señor, cometió pecados. Y dice la Biblia que en algún momento, porque todos nosotros conocemos el corazón de David por lo que él mismo expresa en los salmos, en sus cánticos, en sus oraciones. ¿Qué son los salmos? Oraciones y cánticos a Dios. En algún momento él le falló al Señor. Y tal parece que pasó un tiempo donde él no oró, donde él no le confesó a Dios su pecado, donde él no se había arrepentido. Y en el Salmo 32 él nos deja ver lo que él experimentó. Dice la Biblia en el versículo 3, Salmo 32, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, ojo, me negué a confesar mi pecado, es decir, se lo guardó, lo ocultó, lo disimuló, etc.
Mientras que me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Se secó. Nos está hablando de un estado de sequía, de angustia, de enfermedad. Dice en el versículo 5, finalmente él toma una decisión de orar, de buscar la presencia de Dios, y dice: te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú, ¿qué hizo el Señor? Me perdonaste y toda mi culpa desapareció. ¿Qué hace la oración, el arrepentimiento en nuestras vidas? Primero, nos quita la culpa, nos quita la vergüenza, nos quita esos sentimientos de condenación. Por eso es tan importante todos los días estar a cuentas con Dios, buscar a Dios en oración, buscar la presencia del Señor, rogarle y dile: Señor, si hay algo en mí equivocado, perdóname, lávame, límpiame. Y es la única manera que tú vas a experimentar cómo tu rostro se puede levantar sin culpa, sin condenación. No importa lo que hayas hecho, ya no tienes que bajar el rostro como un criminal. Puedes andar con la cabeza en alto. Es lo primero que dice el Señor. 2. Lo segundo que hace la oración y el arrepentimiento en nuestras vidas es que nos libera de temores. Fíjese, ahí está. Volvamos a leer el versículo 15. Dice, recuerden que las condiciones ya estaban puestas. Si ustedes ruegan a Dios y se arrepienten, número 1, ustedes podrán levantar la cara limpia de pecado. 2, podrán sentirse libres sin ningún temor. La oración y el arrepentimiento lo que hacen es que nos liberan de temores. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Quiero que miremos todos estos puntos a la luz de la Escritura. Dice el Salmo 34, versículo 4: busqué a Jehová. Cuando él dice busqué a Jehová, está hablando de oración, de clamor, de ruego. Dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué hizo? Me libró de todos mis temores. Escúcheme que ahí nos está mostrando la Biblia lo que hace la oración, la búsqueda de Dios, el arrepentimiento, librarnos de todos nuestros temores. Dice el versículo 6: este pobre clamó. En otra versión dice: en mi angustia clamé y Dios me oyó y me libró de todas mis angustias. Escúcheme, hay algo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas y es el temor, porque el temor paraliza. Y cuando uno pierde la comunión con Dios o su vida de oración está fría, se llena uno de temores, de angustias. Temores a lo que va a pasar, temores a las situaciones, temores a que no se den las cosas, temores del enemigo inclusive, angustias, ansiedad que puede traer inclusive pánico. Yo he vivido todo eso, los temores que viene el enemigo a traer a la vida. Y lo que dice la Biblia es que cuando tú y yo, si oramos y buscamos al Rey, y nos arrepentimos, Dios va a librarnos de todos nuestros temores. Fíjese, en la Biblia está el ejemplo de Gedeón. Gedeón estaba escondido. Los madianitas habían tomado control de Israel y los estaban empobreciendo. Se les robaban sus cosechas. Ellos estaban en ruina. Y ahí estaba este hombre Gedeón escondido, guardando algo de trigo para sobrevivir, lleno de temores, de angustia. Dice la Biblia que vino al encuentro de él el Señor a través de un ángel y le dio un tremendo mensaje. Le dijo: tú vas a traer liberación a este pueblo, por medio de ti Dios va a traer liberación. Se levantó como un guerrero, consiguió un gran ejército,
Pero cuando él consigue un gran ejército, Dios le dice, es mucha gente, a pesar de que tenían que batallar con una gran multitud. Dios dijo, es mucha gente, y le empieza a quitar soldados. Algunos hemos escuchado la historia, hasta que Dios dice, con 300 hombres nomás vas a ir a enfrentar un ejército que eran de más de 15,000 soldados. 300 contra 15, 20,000 soldados. Eso era imposible mirándolo desde la perspectiva humana. Obviamente él tenía miedo, tenía temor, pero cuando tú lees la historia de él empieza una serie de oraciones con Dios, de búsqueda de Dios, de clamor, y mientras que él está orando, Dios está quitando de su vida el temor. Dios lo lleva al campamento y le muestra una visión cómo él iba a destruir a todo el campamento enemigo y fue libre del temor. Así que miren la importancia de lo que es la oración y el arrepentimiento. Número 1, quita de nosotros la culpabilidad, la vergüenza, la condenación. Número 2, nos libera de temores. Número 3, lo que hace la oración y el arrepentimiento en nuestras vidas. Número 3, se lleva nuestras tristezas. Dice la Biblia en el versículo 16, si ustedes ruegan y si ustedes se arrepienten, entonces lo que va a pasar es que se olvidarán de sus tristezas y pensarán en ellas como el agua que ya pasó, el agua que pasa. La Biblia nos muestra cómo la oración empieza a llevarse de nuestras vidas toda tristeza, toda depresión. Y quiero que miremos el caso bíblico de Ana, primera de Samuel capítulo 1 versículo 12. La Biblia nos dice que esta era una mujer que estaba en depresión, que vivía en amargura, todos los días lloraba y no comía. Así es como nos enteramos que estaba en depresión. Esos son los síntomas de una persona en depresión: llorar, no comer, amargarse, aislarse. Era la situación de Ana. Pero dice la Biblia que ella un día vino a la presencia del Señor al templo, y dice en el versículo 12, mientras ella oraba, ¿qué? Largamente delante de Jehová. Es decir, esta mujer se metió en oración. En medio de su tristeza, no fue a desahogar sus penas como lo hace la gente en el alcohol, en la droga, en la televisión, etcétera, sino que vino a la presencia del Señor y empezó a orar. Y dice la Biblia que fue una oración larga, una oración donde ella pudo vaciar su corazón. Dice la Biblia que Elías estaba observando la boca de ella. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Era una oración silenciosa, larga, silenciosa. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Cómo era esta mujer? ¿Una mujer qué? Atribulada. ¿Qué le suena a usted esa palabra atribulada? Triste, angustiada, afligida, deprimida. Dice, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice ahí terminando el versículo? Y no estuvo más triste. Es decir, que esa oración que ella hizo a Dios se llevó su tristeza, se llevó su aflicción. Fíjense que todo lo que nos está diciendo la Biblia en esta promesa se cumple. Si tú oras, podrás levantar la cara limpia. Si tú oras, vas a ser libre de todos tus temores. Si tú oras, tu tristeza se va a ir. Y si te llegas a acordar de ella, serán como aguas que ya pasaron.
Por eso dice la Biblia, el consejo para el triste está en Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. ¿Por qué le dice que haga oración? Porque la oración se lleva a la tristeza. Escuche, mi amado, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo que menos nosotros queremos hacer cuando estamos tristes es orar. Y precisamente es lo que tenemos que hacer, orar. Porque la oración se lleva a la tristeza. Ahora, número 4, ¿qué más hace la oración? El poder de la oración y el arrepentimiento en la vida de una persona. Número 4, hace resplandecer nuestra vida. Nos hace brillar. Dice allí en el versículo 17, tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún la oscuridad será como el amanecer. Nos habla de brillar, de resplandor, de luz en la vida de la persona que ruega a Dios y se arrepiente. Quiero que pensemos en el caso de Moisés. Eso se cumplió en Moisés. Éxodo 34, versículo 28, dice la Biblia: y Moisés estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches. ¿Se imagina usted? Pongámonos un momento a trabajar ahí la imaginación. 40 días metido en la presencia de Dios. Escúcheme, ni comida, nada. Metido con Dios 40 días y 40 noches. Dice la Biblia, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ojo, algo tendría que haber sucedido después de 40 días de estar en un contacto íntimo con Dios. Dice en el versículo siguiente, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, ojo, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía. ¿Después de qué? De que hubo hablado con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Orar. Después de su oración, empezó a brillar, literalmente, resplandeció su vida. Y ni siquiera él lo sabía. Ahora, fíjese que en el versículo 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y hasta tenían miedo de acercársele. Escúcheme, lo que me muestra la Biblia es que después de un contacto de oración extenso, la vida de Moisés estaba resplandeciendo, y aunque él no lo notaba, los demás lo notaban. Y escúcheme lo que le voy a decir. La oración hace que nuestra vida resplandezca. Y quizás no vamos a brillar así literalmente nuestra cara como Moisés, pero nuestra vida va a brillar y los demás van a evidenciar, van a notar que hay algo especial en nosotros. El resplandor de la presencia de Dios. Escúcheme, se lo voy a demostrar por la palabra. Fíjese, Daniel capítulo 1, versículo 15. La Biblia nos está hablando de 4 jóvenes que se metieron con Dios. 4 jóvenes arrepentidos y 4 jóvenes que oraban y ayunaban en la presencia del Señor. Dice la Biblia que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, los compararon con otras personas que estaban comiendo la comida del faraón, del rey, y ellos lucían mucho mejor. Y dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Escúcheme, que a estos muchachos que oraban, Dios les dio cosas que los destacaron. Quiero que entienda eso. Les dio conocimiento,
les dio inteligencia, les dio entendimiento, les dio visiones, les dio sueños. Y dice la Biblia que pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántos ven que la vida de estos jóvenes estaba brillando? Es decir, era notorio que ellos tenían algo que los demás no. A esto me refiero yo cuando digo que la oración hace que tu vida brille, que resplandezcas, que las demás gentes empiecen a notar en ti algo diferente, como estos jóvenes. En su vida brilló, resplandeció. Dios les dio algo especial, una gracia, una inteligencia, un conocimiento que cuando los miraban a ellos y miraban a los demás, ellos destacaban, ellos resaltaban, ellos brillaban por la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Yo creo que todos nosotros debemos desear eso, poder brillar, destacar por la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso lo hace la oración. Fíjese lo que nos está hablando la palabra. Siguiente, número 5. ¿Qué más hace la oración, el arrepentimiento en nuestra vida? Número 5, activa la confianza y la esperanza en nosotros. Activa la confianza y la esperanza. Fíjense lo que dice la Biblia. Volvamos al texto. Recuerda que todo empieza igual. Si ustedes ruegan y se arrepienten, va a pasar esto, esto y eso. Y sigue diciendo el versículo 18. Volverás a confiar porque tendrás esperanza. Volverás a confiar. La oración va a provocar que tú vuelvas a confiar porque tendrás esperanza. Salmo 22, versículo 5 dice: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y yo podría mostrarle un ejemplo bíblico de esta verdad en la Biblia. Con Daniel. La Biblia dice que Daniel fue llevado injustamente a un foso lleno de leones. Literalmente estaba puesto en un hueco lleno de leones con el ánimo de matarlo. Dice la Biblia que el rey que firmó ese decreto engañado porque no quería que le pasara esto a Daniel, vino al otro día a ese foso y empezó a gritar, versículo 20 de Daniel 6. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Él pensó que no había nadie quien respondiera a eso. Y de repente se escuchó una voz gritando dentro de ese foso, diciendo, versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, versículo 23, ojo con este versículo. El rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, es decir, no fue avergonzado. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Por qué fue librado? Porque había confiado en su Dios. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde vino esa confianza que tenía Daniel para enfrentar una situación tan impresionante? Ahí está la respuesta en Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa.
cuando supo que había una amenaza por ir allí a ser muerto por leones, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él siempre oraba 3 veces al día. Por la mañana, gracias Dios, te amo. Y entraba a adorar a Dios. Al mediodía venía otra vez. Y no era un desocupado, porque la gente ha pensado que la oración es cosa de viejitas desocupadas. El que no es por no entender realmente el poder de la oración. Si usted entendiera el poder que hay en la oración y el arrepentimiento, hermano, por eso yo estoy predicando esto hoy, para que veamos lo que trae la oración. Daniel lo entendía. Y dice la Biblia que cuando vino el edicto, más oraba 3 veces al día, en la noche: Señor, aquí estoy, rogando, orando, clamando, buscando la presencia de Dios. Y eso trajo a su vida, ¿qué? Lo que estamos leyendo, una confianza, una tranquilidad. Escúcheme, quizás la oración no te va a eliminar el problema, aunque tiene el poder de eliminar ese problema, porque Dios todo lo puede hacer. Pero escúcheme, lo que hace la oración es que te da una confianza en Dios, aún en medio de los problemas, aún en medio de los gigantes, aún en medio de la batalla, aún en medio de la escasez, aún en medio del hambre, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de situaciones peligrosas como esta. Tú puedes tener una confianza en Dios. Y dice la Biblia que Daniel no fue avergonzado, no fue asesinado por estos leones, no fue matado por estos leones, aniquilado, porque confió en su Dios. ¿Y de dónde vino esa confianza? De una oración continua. Número 6, ¿qué hace la oración en nuestras vidas? Dice el versículo 18 y 19, si ruegas y te arrepientes, entonces rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño. Lo sexto que nos muestra la Biblia que hace la oración es que trae a nuestras vidas tranquilidad, trae a nuestras vidas paz. Dice la Biblia, quiero mostrarle un caso bíblico de cómo se cumple eso en la palabra. Josafat, segunda de Crónicas 20, versículo 3. Todo ese capítulo 20 es increíble, debería leérselo completo en casa. Dice la Biblia que vino una multitud en contra de él. Era un hombre que amaba a Dios, no había hecho nada malo. Y de repente se levantan unos ejércitos enormes y buscan su vida, y le vienen las malas noticias, esas malas noticias que tú no estás buscando, pero que algunas veces llegan. Y cuando llegan las malas noticias a él, él se asusta, se atemoriza. Es la reacción natural de todos, a pesar de que era un hombre espiritual y que amaba a Dios. Dice la Biblia en el versículo 3, atemorizado, Josafat decidió, ¿qué decidió? Consultar al Señor. ¿Y qué le dijo a la gente? Proclamó un ayuno en todo Judá. ¿Sabe qué es? Que esa es la gente que entiende el poder de la oración. Vamos a ayunar. En medio de su temor, de su angustia, no tenía paz. Entienda que este era un hombre turbado. Está amenazado de muerte él, su familia, su pueblo. Y en medio de la turbación dice, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar. Y cuando empieza a clamar, él mismo dirige la oración. Porque usted sabe lo que hace la gente. La gente no quiere orar, quiere que otros oren por ellos. Pastor, ore por mí. Pero usted es el que tiene que orar, usted que tiene esa situación. Y fíjese que él empieza a clamar, no pone al profeta a orar, él mismo ora. Y dice la Biblia en el versículo 12, él levanta un clamor y dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjese que aquí está un hombre desesperado. ¿Se ha encontrado usted en momentos como ese que usted no sabe qué hacer? Aquí está un hombre que no sabe qué hacer. ¿Y sabe qué es lo que hace? Dice, Señor, no tengo ni idea, no sé qué hacer. Lo único que sé hacer es orar. Aquí estoy. Y empezó a clamar y a ayunar y dijo, Señor, defiéndenos, no tengo la fuerza. No puedo enfrentar esta situación. No soy capaz, no tengo fuerza. Ayúdame. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios vino y le respondió. Le dio la victoria de una manera sobrenatural, usted puede leerlo. Hizo que sus enemigos se enloquecieran y empezaran a pelear entre ellos mismos. Todos murieron sin ni siquiera ellos tener que pelear. Y en el versículo 30 dice, por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó ¿de qué? ¿De qué? Tranquilidad. Y Dios le dio ¿qué? Paz. ¿Se da cuenta qué es lo que hace la oración? La oración trae paz y tranquilidad a nuestras vidas. Dice, Dios le dio paz y tranquilidad por todas partes. Tú quieres paz y tranquilidad aún en medio de esas situaciones. Necesitas rogar y arrepentirte. Dice el Salmo 4, versículo 8, aquí está hablando David. Cuando me acuesto me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Y usted podría decir, David está tranquilo en un palacio. No, estos eran oraciones escritas en medio de la guerra, de la batalla, en medio de momentos difíciles. Él está diciendo, Señor, yo me acuesto y me duermo tranquilo, no porque tengo gente cuidándome, sino porque tú me das tranquilidad. Pero obviamente esto lo sabe una persona que ora y que está en la presencia de Dios, y que como resultado de ese clamor, de esa oración, Dios le da paz, tranquilidad. ¿Qué más hace la oración y el arrepentimiento en nuestra vida? Número 7 y último. Trae el favor de Dios que abre puertas. La oración hace que vengan contactos divinos. Mira como lo dice allí el versículo 19. Entonces, si ustedes ruegan, buscan mi presencia, oran, se arrepienten, muchos te buscarán para pedir tu favor. Ojo con eso. Muchos te buscarán para pedir tu favor. Y quiero mostrarles un caso bíblico. La Biblia me muestra a mí la vida de Pedro. Pedro, en cierta oportunidad, estaba en una casa. Ya el Señor Jesucristo había partido. Él era ya en este momento el gran apóstol Pedro. Dice la Biblia en el versículo 9 de Hechos capítulo 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. Otras versiones dicen al mediodía. Al mediodía se fue Pedro a orar, porque si usted estudia la Biblia se da cuenta que la gente no oraba un ratico por la mañana, la gente oraba varias veces al día. La Biblia me habla de 3 veces hasta 7 veces al día. La gente oraba, buscaba al Señor. Y en este tiempo de oración al mediodía se va él a una azotea, empieza a clamar, empieza a orar a Dios. Y dice el versículo 10, y tuvo gran hambre. Claro, era mediodía, la hora del almuercito. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es decir, una visión. Mientras que él estaba orando, Dios empezó a revelarle algo espiritual. Y dice la Biblia en el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Están viniendo unos hombres que no lo conocen a él, no saben ni tienen ni idea quién es él. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la oración hace que muchos vengan a buscar tu favor. Y dice la Biblia, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y dice en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, allá arriba, y unos hombres tocaban a la puerta, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow, ¿cuántos ven a Dios ahí obrando? Pero fíjese que allí en toda esta historia está llena de oración. Un hombre estaba orando y no conocía a Dios, y Dios le dijo, manda a llamar a un tal Pedro. Y él mandó a unos mensajeros, y ellos se van a buscar a un Pedro que no conocen. Pero mientras que él está orando, Dios le dice, ahí hay gente que te busca, ve con ellos porque tengo un propósito. Y Dios hace una conexión divina, y él va con estos hombres, y cuando él llega a ese lugar, hay gente agolpada en una casa, con hambre y sed de Dios. Y resulta que cuando él empieza a predicar, toda esa gente le cae el Espíritu Santo, son bautizados, son llenos del Espíritu Santo, y la gente se convierte a Dios. ¿Cuántos ven un propósito divino? Propósito de Dios. ¿Sabes qué es eso? Es el resultado de la oración, que te abre puertas y te conecta con gente para Dios cumplir propósitos en tu vida. Mira, la Biblia dice en Isaías 55, versículo 5, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron, ¿qué dice la Biblia? Correrán a ti por causa de Jehová, no por causa de tu inteligencia y del buen nombre que te hayas adquirido con determinada habilidad, no. La gente correrá a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y esto, escúcheme, es lo que nos está mostrando la Biblia, que va a acontecer en la vida de una persona que ora, que busca la presencia de Dios y que vive en arrepentimiento. Es una persona que tendrá el favor de Dios, que le abre puertas y le conecta para hacer cosas poderosas. ¿Cuántos ven que hay poder en esto, verdad? Mire lo que dice la Biblia. Por eso es que la Biblia declara la oración eficaz del justo puede mucho. Yo le estoy mostrando 7 cosas que puede hacer, y puede hacer muchas más. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Le repito, puede echar fuera la vergüenza y la culpa. La oración te libera de temores. La oración hace que la tristeza se vaya de tu vida. La oración hace resplandecer tu vida, te da brillo, te destaca. La oración activa en ti la confianza, la esperanza. La oración te da tranquilidad. La oración trae el favor de Dios que abre puertas. ¿Cuántos creen todo eso? Vuelvo y se lo leo. Quiero que esto quede bien grabado en nuestras vidas. Escuche que es hermoso. Si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado, podrás sentirte libre y sin ningún temor, te olvidarás de tus tristezas o pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño, y muchos te buscarán para pedir tu favor. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Escúcheme. La cuestión es, hermano, que esto que estamos hablando hoy, esto hay que creerlo. No basta solamente con leer y decir, wow,
lo que puede hacer la oración. Ahora, ¿por qué la gente dice la oración? Sí, la oración, porque la oración te conecta con el Dios que hace todo esto. Amén. Escúchame, pero la cuestión aquí es que no sirve para nada todo esto si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no volvemos a la presencia. Mira, no vamos a experimentar tremendo todo lo que nos vamos a perder si nosotros no somos personas de oración que buscamos el rostro del Señor en arrepentimiento. Dios nos quiere llamar a la oración, iglesia. Escúcheme, es importante que la iglesia lo entienda, lo crea, lo viva, porque según las encuestas, y es la realidad, si acaso el 15 o el 20% de los cristianos son personas de oración, la mayoría de los cristianos no oran, les da pereza orar, no pasan tiempo en oración, están muy ocupados para orar. No creemos en la oración, no entendemos la importancia, no sabemos que estamos luchando en nuestras fuerzas, seguimos tristes, seguimos con culpa, seguimos abrumados por situaciones, no tenemos confianza, ningún contacto divino nos pasa, no pasa nada en nuestras vidas y nos preguntamos por qué si somos cristianos. Eso no se trata de ser cristiano, se trata de estar en conexión con Dios, en la oración. Escúcheme esto, yo oro al Señor que más de lo que lo hemos leído y lo que hemos visto sea revelado en su corazón, porque si esto se le revela a usted y usted lo cree y usted lo hace, hermano, su vida va a cambiar. Necesitamos, usted quiere el brillo de Dios en su vida, quiere la confianza, la tranquilidad, las puertas abiertas, los enlaces del cielo, todo eso está disponible para el que ora, busca la presencia de Dios en clamor y en arrepentimiento. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Si ustedes levantan sus manos, dice el Señor, y ruegan de todo corazón, si ustedes vienen y se arrepienten de toda la maldad, todo esto y más, todo esto y más, todo esto y más puede suceder en nuestras vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús yo clamo que tú reveles esta palabra, que más de haberla escuchado, esa palabra penetre en nuestro corazón y sea revelada. Que al conocer nosotros la importancia del clamor, del rogar, del clamar, del suplicar, del estar en la presencia, Señor, que nosotros conociendo todas estas verdades seamos llevados a una relación contigo. Padre, queremos experimentar tu presencia. Yo clamo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú derrames sobre esta iglesia un espíritu de oración, Señor. Padre, si tú nos has traído a nosotros esta noche, si pudimos vencer el obstáculo de una lluvia, de un frío, y permitiste que estuviéramos aquí, es porque hay un llamado específico para nosotros los que estamos aquí en esta noche. Dios te está llamando al clamor, Dios te está llamando a la oración, Dios te está llamando a que entres en una intimidad, en una comunión con Dios, a que superes esas barreras de oración, que no nos conformemos con un tiempo que le hemos brindado. Dios quiere que vayamos más, y quizás es el momento donde puedas agendar unos espacios más en tu tiempo, en tu día, en la noche, y decirle: Señor, yo quiero buscarte más, yo quiero buscarte más. Y si hay pecado en tu vida, si hay cosas que tú sabes que no están correctas, tú puedas decirle: Señor, yo quiero arrepentirme,
Yo quiero arrepentirme de corazón. Yo quiero buscarte. Yo quiero poder levantar mis rostros limpio, poder levantar mi cabeza sin culpa, sin condenación, sin vergüenzas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo para que al este pueblo obedecer tu palabra, tú eches fuera toda tristeza, todo temor se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Toda tristeza sea olvidada, toda angustia se vaya en el nombre de Jesús. Señor amado, que el favor de Dios empiece a manifestar, que nuestra vida comience a brillar, que aún nuestros familiares, compañeros de trabajo, gente a nuestro alrededor pueda ver en nosotros tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, clamamos que venga sobre tu pueblo paz, que venga sobre tu pueblo tranquilidad, que venga sobre tu pueblo confianza, aún en medio de las situaciones. Que venga, Padre, sobre nosotros nuevas fuerzas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos humillamos delante de tu presencia y creemos en todo lo que puede suceder cuando hay un pueblo que ora y que busca tu presencia. Señor, te damos toda la gloria. Yo te pido que hables, Señor, a través de esta palabra a muchos corazones, y que tú nos lleves a nosotros a la oración, a la búsqueda, Señor. Que algo cambie en nosotros hoy, que algo se active hoy, el espíritu de oración, de clamor, de arrepentimiento, de búsqueda sobre esta iglesia, y que podamos ver como todo lo demás, todo lo que está allí en esa promesa viene para nosotros. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.